En esta tumba neoclásica del cementerio de Atenas reposan los restos de un millonario prusiano que, en el siglo XIX, dedicó su vida a la arqueología y que, sin mala intención, por no ser experto en el tema, lamentablemente, en su búsqueda, destruyó documentación importante de la antigua Grecia. Se trata de Heinrich Schliemann, quien, estando seguro de que la Ilíada y la Odisea escritas por Homero no eran solo mitología sino historias basadas en la realidad, pudo descubrir las ruinas de Troya y otros yacimientos como Micenas, ambas ciudades pertenecientes a la cultura micénica que se desarrolló entre los años 1600 y 1104 a.C. Aunque la cultura cretense surgida en el 3100 a.C. se considera como la madre de la cultura griega, esta se mezcló y amasó con la de otros grupos. Los primeros invasores que penetraron en Grecia entre el 1700 y el 1600 a.C., los aqueos, eran bárbaros en comparación con los cretenses. Montaban a caballo, tenían carros de guerra, hablaban un griego arcaico y como guerreros vivían en una especie de liga o federación de poblados y para defenderse construyeron ciudades fortaleza. Su centro más importante estaba en Micenas. Para construir esta ciudad, buscaron un sitio en la parte alta de las montañas y con grandes bloques levantaron un cinturón de murallas que alcanzaba los 10 metros de altura, por lo que la mitología afirma que fue fundada por Perseo y construida por los gigantes cíclopes. Schliemann descubrió Micenas en 1874, la ciudad desde donde los aqueos salieron a combatir contra los troyanos en la batalla mencionada por Homero en la Ilíada. El material de las construcciones tiene piedras sólidas y otras formadas por acumulación de sedimentos, como podemos ver aquí. Solo se conserva el área conocida como la Acrópolis por estar en lo alto. Nosotros nos acercaremos a ella. Este es el boleto de entrada que usé en 1982. Y este, el de la visita actual. Esta maqueta de las ruinas de la ciudad indica las distintas áreas que se encontraban dentro de la muralla: templos, palacio del gobernante, casas para guerreros, artistas y artesanos, bodegas y espacios funerarios. Se accedía a ella por la llamada Puerta de los Leones, que por un plano inclinado conducía a la Acrópolis. El dintel de la puerta pesa 20 toneladas y sobre él un enorme bloque decorado con un relieve que muestra una columna de tipo cretense flanqueada por 2 leones o leonas. De ahí el nombre de la puerta. Esta puerta es la única pieza de escultura monumental que sobrevive de Micenas, como también la mayor escultura prehistórica de la Edad de Bronce del Egeo. En la parte del interior, la piedra no tiene ninguna decoración.
Al lado derecho de la puerta se encuentra una estructura circular rodeada de muros. Desde el interior sería hacia el lado izquierdo. Es el llamado Círculo Funerario A. Contenía 6 tumbas excavadas en la tierra. Eran tumbas reales, las sepulturas de los reyes y su familia, ya que los otros espacios funerarios se encontraban fuera de la Acrópolis. En todo el conjunto de tumbas se encontraron máscaras de oro, armaduras, espléndidos puñales cincelados y jarrones que dan testimonio de la riqueza de los reyes. Después de las tumbas cercanas a la puerta, se hicieron otros espacios circulares fuera de la Acrópolis, pero los grandes personajes fueron inhumados en tumbas llamadas de cúpula. La más célebre es la conocida con el nombre de Tesoro de Atreo, pero para verla tenemos que salir del lugar. El Tesoro de Atreo, también llamado Tumba de Atreo o Tumba de Agamenón, es una tumba abovedada o tolos, la más monumental que se conoce en Grecia. Pertenece al arte creto-micénico y sigue un modelo difundido por todo el Mediterráneo. Está precedida por un dromos, corredor a cielo abierto y bordeado por altos muros. Los enormes bloques que forman los muros nos ayudan a tener una idea de cómo eran las murallas de la Acrópolis, que alcanzaban los 13 metros de altura. El dromos o corredor conduce a una puerta monumental de más de 5 metros de altura, rematada por un dintel monolítico que pesa unas 120 toneladas. Lamentablemente, parte del dintel de la entrada fue sustraída en 1801 por Tomás Bruce Elgin, entonces embajador británico ante el Imperio Otomano, y trasladada a Londres junto con esculturas del Partenón. Todavía hay pequeñas huellas sobre el piso y en la parte alta de los muros, a los lados de la puerta, de las semicolumnas y otros elementos que cubrían la fachada para embellecerla con color. Así se veía la fachada en su tiempo de esplendor, con la puerta enmarcada por semicolumnas de yeso acanalado y revestida con mármol de color decorado con motivos labrados, espirales, rosetas y triglifos. Al cruzar la puerta, se accede a un pasillo interior cubierto con 2 dinteles de piedra y luego a las 2 cámaras excavadas sobre la roca. La primera y más grande tiene una falsa bóveda obtenida mediante la superposición de hiladas concéntricas de sillares o piedras que van reduciendo el espacio. La segunda cámara es un cuarto muy pequeño. En Micenas hay 9 tumbas de tolos, es decir, de falsa cúpula. De ellas, 4 están en las inmediaciones de la fortaleza y son visitables, pero la más importante es esta del 1250 a.C. a 40 metros de la Acrópolis. Hay que considerar que el espacio interior, con 15 metros de diámetro y similar altura,
fue la mayor cúpula de la antigüedad, no siendo superada hasta que, 10 siglos después, los romanos desarrollaron las cúpulas de hormigón. En los ritos de enterramiento, los cadáveres eran inhumados y acompañados de ofrendas. Posiblemente se trasladaban en carros, de cuya utilización se encontraron rastros en el terreno circundante. Una vez colocados los cuerpos y las ofrendas, se tapaba toda la bóveda y el corredor con tierra para que pareciera una colina. Y para tener una idea de lo que se encontró en las excavaciones, el museo nos ofrece estos restos de frescos muy semejantes a los de Creta, donde las personas aparecen de perfil, con largos rizos y vestidos largos, pero sin resolver correctamente la posición de brazos y pies. También se pueden ver los grifos, leones con cabeza y alas de águila, como en otras partes de Grecia. Piezas de alfarería de las que destacan deidades masculinas y femeninas. Líneas onduladas y figuras de pulpos y calamares propias de Creta. Serpientes en terracota, reptil que posteriormente se convertirá en la cultura griega en signo de la vida y la muerte, por lo tanto, de la medicina. Llaman la atención los objetos encontrados por Schliemann en 1876 en el conjunto funerario A, del que se extrajeron unos 15 kilos de oro, copas, diademas, joyas, alfileres o broches, una espada de bronce con empuñadura esmaltada, una daga también de bronce con una escena de caza y hasta 13 estelas funerarias. Con esto se supo que los micénicos eran un pueblo muy comercial, con una clase alta muy dada al lujo y con influencia cretense. La llamada máscara de Agamenón en realidad perteneció a un personaje 300 años anterior al famoso rey. Esta es una copia porque la original se exhibe en Atenas. Hacia el año 1150 a.C., Micenas fue destruida quizás por revueltas internas, la invasión de los dorios o pueblos del mar, y hacia el año 1100 a.C. fue totalmente abandonada.